Hola, ¿qué tal amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Milenio? Yo soy Fanny Miranda y es un gusto que me acompañen este jueves de Milenio Explica. Hoy tenemos un tema que nos preocupa a todos porque no cabe duda de que la pandemia de COVID-19 nos mostró la estrecha relación que hay entre la salud humana, la salud ambiental y la salud también animal. Hoy nuestro planeta enfrenta un grave deterioro a causa de la acción del hombre en detrimento pues justamente de nuestra propia especie y pues de las otras especies con las que compartimos esta madre tierra. Hoy en el contexto justamente de este día, del Día de la Madre Tierra que se conmemora el 22 de abril, abrimos este foro. Extinción de especies y pérdida de biodiversidad. ¿Hacia dónde va la humanidad? Por ello es que hemos convocado a este grupo de científicos para que nos digan qué estamos haciendo, qué podemos hacer para revertir la solución y qué pasaría de no emprender las acciones que se necesitan ahora. Por ello, le doy la bienvenida al doctor Gerardo Ceballos y los voy a presentar uno a uno. Él es el jefe del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la UNAM, en el Instituto de Ecología está justamente, y también es profesor visitante de la Universidad de Stanford. Es importante destacar que desde su laboratorio ha logrado crear 3 reservas de la biosfera en nuestro país, la de Chamela-Cuixmal en Jalisco, Calakmul en Campeche y Janos en Chihuahua, así como el área de protección Ciénegas de Lerma en el Estado de México. También con su artículo sobre la sexta extinción masiva publicado en la revista Science en 2015, se convirtió en el científico mexicano más citado a escala internacional en su materia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Tiffany. Gracias. También está con nosotros el doctor Andrés García Aguayo. Él es investigador de la Estación Biológica Chamela del Instituto de Biología de la UNAM y colabora también como profesor de licenciatura y posgrado en varios programas de la UNAM y de la Universidad de Colima. Ha publicado más de 80 artículos, cuenta con más de 35 años de experiencia estudiando biodiversidad de México, especialmente en la región de Occidente y en el tema de los vertebrados. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. También doy la bienvenida y el agradecimiento al doctor José González Maya. Él es director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierra de Colombia, copresidente del Grupo de Especialistas de Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Fanny, por la invitación y encantado de compartir este espacio. Muchas gracias. Pues ya lo anunciaba al inicio este foro, extinción de especies y pérdida de biodiversidad. ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría arrancar con el doctor Gerardo Ceballos. Háblenos de la sexta extinción masiva, doctor, por favor. Claro que sí, bueno, muchas gracias Fanny, muchas gracias a tu auditorio. Decirte que hace unos años, en una investigación que hicimos, entre otras personas con Andrés García y otros colegas de Stanford y Berkeley, encontramos que las tasas de extinción actuales, las tasas de extinción de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, eran muy, muy elevadas. Pero para saber si estas tasas eran más elevadas de lo que habíamos visto en los últimos millones de años, hicimos un estudio comparativo y el estudio demostró que las tasas de extinción actuales son tan grandes como 5 grandes procesos de extinción que han ocurrido en los últimos 600 millones de años, que llamamos extinciones masivas. Estas extinciones masivas tienen 3 características. Una, son geológicamente muy rápidas, que pasan en miles o cientos de miles de años. Segundo, han destruido o evaporado el 70% más de las especies que existen en el planeta, de todos los organismos vivos, plantas, animales, microorganismos, y finalmente fueron causadas por algún desastre natural como el impacto de un meteorito. Lo que encontramos nosotros fue que las tasas de extinción en los últimos 100 años son elevadísimas y que lo que se perdió en estos 100 años de vertebrados, las especies que se extinguieron, deberían haberse extinguido en por lo menos 10.000 años. Es decir, las tasas de extinción actuales son entre 100 y 1000 veces más altas que las extinciones normales. Y esto es lo que nos dijo que hemos entrado a la sexta extinción masiva, que es un fenómeno muy grave, porque es el único fenómeno ambiental verdaderamente irreversible, y que dada la magnitud que estamos viendo, nos hizo pensar y después postular que esto
es más grave porque es el único problema verdaderamente irreversible. Una vez que una especie se muere, no puede haber repetirse. Segundo, es ya muy grave, pero va a ser mucho más grave cuando sintamos los efectos ya muy severos que estamos empezando a sentir del cambio climático. Y finalmente, tiene la posibilidad, fíjate, y esto es muy grave, y lo digo con toda la responsabilidad que esto implica, tiene la posibilidad de que cause un colapso de la civilización, como la conocemos. Gracias. ¿Ustedes coinciden con el doctor Ceballos, doctor García Aguayo, González Maya? Sí, sí, por supuesto, coincido totalmente con él que, digamos, el avance del hombre sobre la naturaleza ha sido bastante inmenso, digamos, sobre todo en los últimos 70 años, al grado que, además, como decía el doctor Ceballos, ya podemos decir que estamos en la sexta extinción, también podemos decir que estamos en la época del antropoceno, por el gran impacto que el humano ha ocasionado en el planeta. Es tan grande como cualquier otro evento, digamos, catastrófico anterior. Entonces ahora se llama el antropoceno. Y que de hecho hemos agotado los recursos del planeta. Es que hay una medida digamos, qué tan rápido se puede restablecer el recurso del planeta. Ya lo vencimos casi en el 2009. Como por julio ya se había declarado que habíamos pasado esa capacidad de cargar el planeta. Y se dice que si hiciéramos, que la única manera de hacer algo sería como retrasar ese proceso y a lo mejor hasta el 2050 pudiera ser que regresamos a los niveles anteriores, pero es bastante complicado y hemos deteriorado mucho el planeta. Pues comparto totalmente la opinión con él. Sí, yo sumaría que además de lo que ya sabemos por los números y lo que sabemos de las estimaciones y digamos que el nivel de gravedad que ya entendemos mucho mejor, la gran preocupación es que todavía gran parte de la humanidad no ha entendido la dimensión de este problema, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado y cuando nos hemos unido como humanidad para resolver algunos de esos problemas globales, como la capa de ozono, incluso las luchas por el hambre, etcétera, hemos logrado grandes cambios, pero eso requiere que toda la humanidad realmente reconozca que es un problema de esta magnitud y empecemos a tomar acciones hacia esa dirección. Y un poco la preocupación en este sentido es que todavía ni los gobiernos ni en general la sociedad se ha digamos que entendido el problema que estamos enfrentando y eso por supuesto nos va a representar un retraso en las acciones que podamos tomar para revertirlo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se ha acelerado esta extinción de especies y también el estimado de especies que se encuentran en riesgo de desaparecer? Y si lo tienen pues muy específico para nuestro país, tenemos casos muy particulares como el de la vaquita marina, por ejemplo, pero ¿qué otros casos existen? Bueno, decirte en primer lugar que sí es un problema de gran magnitud. A nivel mundial se supone que más de 1 millón de especies están en peligro de extinción. Esto lo acaba de concluir un estudio del Panel Internacional de Biodiversidad. En México, pues el problema, yo centraría aquí dos cosas antes de seguir en esto. Lo primero es que, como mencionaba José, esto es un problema básicamente ambiental muy poco conocido, ¿sí? En segundo, no es un problema de ciencia, sabemos en términos científicos lo importante es. Ahora, en tercer lugar, en México, entre el 30 y 40% de todos los animales vertebrados están en peligro de extinción, de los invertebrados no sabemos. Y bueno, yo te podía pasar aquí 2 horas dándote ejemplos de especies que están en peligro de extinción. El águila arpía, la guacamaya roja, el lobo mexicano, el teporingo, el perrito de las praderas, el bisonte, el berrendo, el cóndor de California, es decir, el número de especies es inmenso. Debíamos entender también aquí 2 cosas con el auditorio. La primera es que el 98% de las especies del planeta no están descritas científicamente, no las conocemos. Es decir, que lo que estamos viendo que está desapareciendo es la punta del iceberg de algo mucho más grave, ¿sí? Y en segundo lugar, bueno, las estadísticas de México indican estas tendencias, pero básicamente estamos subestimando el problema porque para la mayoría de las especies no tenemos ni información actualizada o ni siquiera ninguna información. Andrés, por ejemplo, mi colega es especialista en reptiles y anfibios y seguramente nos dará algunos ejemplos. México es el país con mayor riqueza de reptiles y anfibios y sabemos prácticamente nada del 90-95% de las especies. Sí, gracias. Aunando un poquito a lo que comenta el doctor Ceballos, como él comentaba,
El problema es mucho más grave de lo que se piensa. Por ejemplo, él comenta que más de 1 millón de especies ya están consideradas en riesgo. Se considera que hasta el momento llevamos descritas 2 millones de especies. Entonces, digamos, la mitad estaría en riesgo. Pero resulta que no son dos. Hay estimaciones que pueden ser hasta 10 o 20 millones de especies. Con eso lo que quiero decir es que el problema es muchísimo mayor que lo que estamos pensando, ¿sí? Y sí, hay muchísimas especies que están en riesgo. Por ejemplo, reptiles, anfibios, hay y de vertebrados en general. Por ejemplo, más de la tercera parte de todos los vertebrados de México solo se conocen de una localidad, solo de localidades menores a digamos, 2 kilómetros cuadrados, algunas un poco más. Pero si no se hace nada con ellas, van a desaparecer. Tan simple por la cuestión del área tan pequeña que tienen, ¿sí? Y un poco complementando es que los fenómenos y las actividades humanas que están conduciendo a estas especies a la extinción, lastimosamente son procesos que están ocurriendo en todo el mundo. Ya no podemos, como hace no sé, 30, 40 años que pensábamos, bueno, el elefante está amenazado por esta y esta causa que es muy específica a África y está afectando a una especie. En este caso, las principales causas que son la deforestación o la transformación de los hábitats, las especies invasoras, la sobreexplotación, son fenómenos que están ocurriendo en todo el planeta. O sea, no hay ningún país del mundo que pueda considerarse exento de las amenazas sobre la biodiversidad. Entonces, si sumamos que el problema es mucho más grande de lo que realmente sabemos, como decía Andrés y Gerardo, y le sumamos que estas amenazas, muchas siguen en crecimiento, están operando en este momento en todo el planeta, pues claramente estamos frente a un potencial cataclismo, ¿no? Realmente va a ser un fenómeno que va a surtir un cambio tan trascendental en el modo de vida como lo conocemos, que debería estar en la lista de prioridades de nuestras mayores preocupaciones. Entonces hay que enfocarse mucho en muchas de estas amenazas globales y hay que actuar, por supuesto, a nivel local para reducirlas y empezar a mejorar la condición de muchas de estas especies. Ok, coincido con ustedes en que no se ha dado la dimensión del problema, no se ha cobrado la magnitud de este problema. Se habla, hoy justo en la cumbre de líderes sobre clima, se habló de este problema que representa para la humanidad el cambio climático, pero poco se habla de la desaparición, de la extinción de especies. Y en ese sentido preguntarles, ¿cómo nos afecta como sociedad, como seres humanos, que vayan desapareciendo especies? Porque de pronto creo que lo tomamos a la ligera, vemos una nota y decimos, ay, qué triste, ¿no? Me entristece, y no pasa de allí. ¿Cuál es el impacto que tiene y por qué hablan de esto, del declive de la civilización? ¿Quieres comentar, Gerardo, de los servicios? Esta es una... Sí, ahorita si comprometamos, esta es una situación que nos preguntan frecuentemente y que desgraciadamente el ser humano estamos diseñados en términos evolutivos, hemos evolucionado en percibir las cosas que son en nuestro entorno inmediato, ¿sí? Y de una manera básicamente muy cercana en el tiempo. Las cosas más alejadas en tiempo y espacio es muy difícil que la percibamos. Esta pregunta nos las hacen todo el tiempo y bueno, hay razones filosóficas, culturales, éticas, comerciales, económicas, es decir, muchos tipos de razones para que no se extingan las especies. La más importante tal vez son los servicios ambientales, que son los grandes beneficios que obtenemos los seres humanos y el resto de los seres vivos por el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales. Los servicios ambientales son los beneficios que obtenemos de esto, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra, la calidad y cantidad de agua potable que tenemos los humanos y todos los organismos, la polinización, el 75% de los cultivos que usamos en este momento son polinizados total o parcialmente por la fauna. Una de las cosas que me gustaría enfatizar de estos servicios ambientales es que, por ejemplo, el COVID, la fauna, la flora silvestre, los ecosistemas nos protegen contra enfermedades. Todos los animales y todas las plantas sus poblaciones se mantienen en gran parte controladas por enfermedades, como le pasa a los humanos. Muchas de estas enfermedades nunca han estado en contacto con nosotros, son las enfermedades zoonóticas que son originadas en animales y que cuando cambiamos su entorno, destruimos sus hábitats, por ejemplo, los murciélagos tienden a venir a los pueblos a comer en los árboles o los lugares que están cercanos a los pueblos que tienen mayor cobertura vegetal que la que quedaron fuera de los que eran sus hábitats naturales, por un lado, o por otro lado,
en el tráfico de especies, donde si ustedes ponen wet markets o mercados húmedos, verán unas fotografías horrendas de cómo en pequeñas jaulitas tienen civetas, perros, gatos, unos sobre otros defecando y orinando entre ellos, y la gente está comiendo en los mercados de Asia, pero sobre todo en China, por ejemplo, y esto ha causado que podamos brincar enfermedades de los humanos y de animales domésticos a la fauna silvestre y al revés. En los últimos 30 años, 40 enfermedades o más muy peligrosas como el ébola, el SIDA, el Marburg, la fiebre de Lassa, el hantavirus han brincado. Estos servicios ambientales básicamente son beneficios gratis. Y cuando la gente nos pide eso, es como si yo sí quitara un ladrillo de la pared de atrás. No pasa nada inmediatamente, empieza a funcionar menos bien. Más luz, más ruido. Si quitara muchos más, esta pared va a acabar colapsando. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Andrés. Sí, no, yo que además quería aunar a esto, como tú comentas, que lo que pasa es que como los servicios ecosistémicos en realidad aparentemente no nos cuestan, o sea, no nos afecta el bolsillo, pues realmente casi a nadie le importa. Digo, por lo general, ¿no? O sea, la gente dice, no me cuesta, no me importa. Desgraciadamente solo conservamos lo que le damos valor. Entonces, si en algo no conocemos el valor de las cosas, no las vamos a conservar. Y por otro lado, como también comentaba el doctor Ceballos, en nuestra mente evolucionamos solo para darnos cuenta de las cosas que nos causan un riesgo inmediato, no es un depredador en la pradera, por ejemplo, y todo lo demás no hacemos caso. Entonces el problema ahora es que hay amenazas que son poco a poco, como dicen, se están desenvolviendo actualmente, pero como no nos ha llegado todavía, aparentemente no nos damos cuenta de ello, aunque esté pasando, ¿sí? José. Sí, y sumando un poco más en el tema de las enfermedades, tenemos además una evidencia buenísima que nos muestra que no es solo el consumo, no es solo, por ejemplo, esa visitación que tienen algunas especies de zonas urbanas, sino que en general el funcionamiento de la naturaleza tiene un efecto de control sobre muchas de estas enfermedades emergentes, ¿no? El hecho de que tengamos un ecosistema en buen estado de conservación con las especies que corresponde, lo que hace es que mantiene muchas de estas enfermedades en unas prevalencias tan bajas que el riesgo es muy bajo realmente de que tengamos contacto con ellas. E incluso esa simplificación que hacemos cuando se extinguen especies, cuando las cazamos, etcétera, lo que hace es que aumente la probabilidad de contacto en general de nuestros animales domésticos y de nosotros mismos con especies que se van volviendo más dominantes, se van volviendo más abundantes porque no tienen sus depredadores, porque no tienen su dinámica natural. Y eso está muy amarrado a que muchos de estos servicios dependen realmente de los procesos, digamos, dinámicos, pero que en términos generales son estabilidad, o sea, la estabilidad que tienen los ecosistemas. La presencia de las especies, con el ejemplo que decía Gerardo de los ladrillos de esta pared, es que esa pared se mantiene porque toda la carga y el peso de ellos mismos se sostiene precisamente por esa dinámica que tiene la pared en sí misma, ¿no? Cada vez que extraemos una especie, cada vez que se pierde una especie, lo que estamos es afectando de cierta forma el equilibrio de esos ecosistemas y eso se ve afectado tanto en la cantidad de servicios que recibimos de esos ecosistemas como en la calidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo esto se va traduciendo en una reducción de nuestra calidad de vida, en una reducción de los beneficios que recibimos, como muy bien decía Andrés y Gerardo, gratis de los ecosistemas y que al final de cuentas es como dice un colega mío, es como dispararse en el pie, ¿no? O sea, es al final de cuentas atentar contra nosotros mismos. De acuerdo, muchas gracias. Antes de pasar a los comentarios y las preguntas, me gustaría que el público los conociera un poquito más y conociera esta relación que tienen entre ustedes dos como investigadores, compañeros de trabajo, profesor, alumno, no sé, ¿cuál es la relación que existe entre ustedes y pues este objetivo mutuo de proteger a la naturaleza? Bueno, a Gerardo Ceballos ya lo conozco hace más de 35 años, desde que empezamos a trabajar en Chamela y en Chihuahua. A José, unos 10 años. Y hemos trabajado muy constantemente en artículos, publicaciones y dando cursos, tanto en México como en Sudamérica. Y tenemos esa visión de capacitar a la gente, de romper paradigmas, de no solo pensar que es culpa de los niños o de los campesinos, es culpa de todos, hay que educar a todos y todos somos parte de esta solución. ¿Sí? Sí, justo en eso, bueno, yo realicé mi doctorado bajo la supervisión de Gerardo hace ya unos años.
pero ya nos conocíamos de antes de trabajos en Costa Rica que habíamos desarrollado en conjunto. Y un poco ahondando en lo que mencionaba Andrés, tenemos una iniciativa que es un consorcio latinoamericano de conservación, donde lo que hacemos es un tema de formación de estudiantes a lo largo de toda Latinoamérica. Tenemos estudiantes de prácticamente todos los países del continente, y un poco es tanto generando esta visión un poco más realizada, más aterrizada de lo que tenemos que hacer como no solo como científicos, ¿no? Sino como ciudadanos en general, y un poco también creando capacidades en Latinoamérica para desarrollar nuestros propios paradigmas, ¿no? No es lo mismo hacer conservación en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que hacerlo en Latinoamérica con nuestra propia realidad y contexto socioeconómico y demás. Entonces, un poco creando esas capacidades para que seamos capaces desde nuestros países de desarrollar precisamente pues acciones de conservación que sean muy concretas y que tengan mucho impacto en el territorio. Sí, bueno, yo decirte que he tenido el privilegio de que Andrés y José fueron estudiantes míos, y después hemos sido colegas. Estamos interesados en la conservación, los tres de una manera, con una enorme pasión, con una enorme concentración en los temas de conservación de especies y de ecosistemas, de hacer ciencia básica juntos. Nos compartimos muchas cosas en común. Primero, además de ser colegas, somos muy buenos amigos. Trabajamos juntos en estas cosas simple y sencillamente porque nos gusta colaborar con ellas. Hacemos nuestro curso, y nuestro curso en Latinoamérica lo empezamos hace ya muchos años, hace 10 años tal vez, un poco más, me podrían corregir ellos, pero es un lugar donde vamos y no solamente enseñamos a la gente a datos. Lo que a nosotros nos interesa es que nuestros colegas, nuestros estudiantes sean más analíticos, sean más, piensen mejor las cosas, no se dejen encajonar en ideas ya preconcebidas, y son cursos en donde primero la pasamos muy bien con los estudiantes, nos reímos mucho y entendemos que uno de los grandes placeres, una de las cuestiones más importantes que nos ha dado la vida es este amor por la naturaleza. En ese sentido me siento enormemente privilegiado de trabajar con ellos, y hacemos muchas cosas en común desde el curso, hacemos artículos científicos, hacemos iniciativas de conservación. Es un grupo, somos amigos, somos colegas, somos básicamente un grupo de trabajo muy bien integrado, que además de nuestras individualidades tenemos esta percepción conjunta de que podemos hacer algo para salvar especies en peligro de extinción, y estamos contribuyendo para conservar este planeta. Muchas gracias, doctor. Ahora sí vamos a pasar pues, con los amigos y amigas de Facebook que nos están siguiendo esta tarde. César Rodríguez manda saludos, así como Raquel García Aguayo, Margarita García Martínez también señala, manda saludos, manda felicitaciones al panel, dice que es un tema muy interesante que debería de ser una prioridad para el gobierno. Sara Itzel también está contenta por este tema que se está tocando, dice que es un tema tan fundamental y necesario para todos, la salud de todos nosotros está íntimamente ligada a la salud del planeta. Y Gerald Martínez le pregunta al doctor Gerardo Ceballos, ¿qué futuro le ve a la gran selva que tenemos en la península de Yucatán, que es hogar de muchas especies de fauna? ¿Cómo cree que impactaría el proyecto del tren en la conservación y el aislamiento de la flora y fauna que existen en esa selva? Y si habrá problemas sobre la fauna por las grandes masas de turismo que puedan llegar. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una preocupación que tiene mucha gente acerca del Tren Maya. Y bueno, decirles que el problema de la península, desgraciadamente, no es el Tren Maya. El problema de la península de Yucatán es el desarrollo sin organización que ha tenido esta región. La península de Yucatán tiene las selvas más extensas de México, pero desgraciadamente hemos perdido 1.800.000 hectáreas de selva en los últimos 20 años. Y esto porque hay un gran desarrollo, sobre todo agrícola y ganadero, con poca planeación. En términos del tren Maya, por lo menos en términos biológicos, el impacto es muy pequeño. Un tren tiene 40 metros de ancho, y en el caso específico de este tren lo hemos analizado, y bueno, básicamente la mitad ya está construido y la otra mitad se construirá por derechos de vía, en donde se va a mitigar el impacto en la vegetación. Sin embargo, como cualquier mega obra de infraestructura, es muy importante poder evaluar los impactos que tiene, y
ver si se pueden mitigar y cuáles son las mitigaciones adecuadas. Lo que hemos hecho es proponer una serie de acciones que afortunadamente están cumpliendo. Primero, pasos de fauna, que es para conectar áreas que el tren ya está pasando y que ya están discontinuos o que pudiera pasar. Sin embargo, el tren es uno de los factores. En realidad, el problema mayor de la península en la fragmentación son las miles y miles de kilómetros de carreteras que ya existen, ¿sí? Y en este sentido, bueno, lo que se está tratando es que el tren, no solamente corregir el impacto del tren, sino que corrijamos el impacto de estas carreteras y supercarreteras que ya existen allí. Sin embargo, el mayor problema, como mencioné, es la destrucción de las selvas, 1.800.000 hectáreas cada año, 600.000 hectáreas, 60.000 hectáreas cada año, 1.800.000 en los últimos 20 años. Este proceso, entonces lo que tenemos que hacer es que las selvas que quedan en la península deberían ser conservadas, pero uno de los problemas fundamentales que tenemos es que queremos que la gente proteja sus selvas, pero no, la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada, no les ofrecemos una alternativa para uso adecuado y tampoco para que tengan una calidad de vida mejor conservando las selvas que devastándolas, ¿no? En este sentido, es muy importante entender que hay obras que se tienen que hacer de conservación. La primera, estamos trabajando ya en consolidar áreas protegidas y la primera de estas es la Reserva de la Biosfera Calakmul, en donde estamos ya con una propuesta aceptada para que podamos ampliar el tamaño de la reserva doble, incorporando 2 áreas naturales protegidas estatales que están en abandono y unos terrenos nacionales. Si esto funciona bien, al final de año podremos estar hablando de que tendremos una enorme reserva en esa región de Calakmul. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que buscar mecanismos para que los dueños de la tierra tengan beneficios por la conservación. A todos nos preocupa que se destruyan las selvas, que se destruyan los bosques, pero es muy difícil y no hacemos absolutamente nada por entender que los pobladores locales tienen demandas y tienen derechos a tener un desarrollo y una vida digna con esto. En este sentido, tenemos una asociación que se llama Amigos de Calakmul, con la cual hemos pagado servicios ambientales, servicios de conservación, es decir, les pagamos a los ejidos dueños de la tierra una cantidad de dinero para que mantengan sus selvas, para que las conserven. La buena noticia que les tengo que decir es que ya tenemos casi 150.000 hectáreas en esta conservación y muy pronto vamos a llegar a 300.000. Finalmente, entender que la conservación de la tierra en la península de Yucatán requiere un proceso de un ordenamiento territorial grande que implique saber cuáles son las zonas agrícolas, las ganaderas, las zonas de infraestructura, las zonas de desarrollo. No me preocupa que el Tren Maya vaya a traer grandes masas de turistas, porque en realidad las masas de turistas que están ya llegando y están llegando básicamente por avión. El tren lo que hará es que facilite la entrada de algunas miles de personas, sí, pero yo lo que creo que al final de cuentas, si logramos compaginar esta obra de esta mega obra con la conservación de la selva, sería muy importante. Quiero decir, con esto finalizo, que es la última oportunidad que tenemos de consolidar la conservación de las selvas en la península de Yucatán. Lo que no ocurra en los próximos 5 o 10 años ya no ocurrirá. Estamos perdiendo 60.000 hectáreas de selva, que equivalen a hacer 100 trenes mayas cada año en la península de Yucatán. Doctor, decía que está aceptada ya la propuesta para duplicar la extensión de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. ¿Aceptada por quién? ¿Quién la aceptó y qué nos traería eso? Cuando digo aceptada, es que hemos hecho una propuesta a la Secretaría del Medio Ambiente y a Fonatur de que es una medida de mitigación y aceptada, es que han visto con buenos ojos esto y se ha ya detonado el proceso para que se lleven a cabo todos los lineamientos legales para poder llegar a tener un desenlace que nos permita primero justificar desde un punto de vista biológico la importancia de duplicar el tamaño de la reserva por un lado. En segundo lugar, cómo se compaginaría esto con obras de desarrollo, no solamente del tren, sino las demás que existen en la región, las agrícolas, las ganaderas, etcétera. Y la tercera es cuáles son los lineamientos que marca la ley para poder hacer una petición de esta naturaleza. Ya tenemos acuerdos con la Semarnat, con Fonatur, con los grupos de pobladores locales para llevar a cabo esta
esta propuesta y estamos en proceso ya de desarrollarla. De acuerdo, muchas gracias. Continuamos aquí con los comentarios. Raquel García dice que deberíamos enseñar desde niños a cuidar el planeta con una materia obligatoria. Julio Montalvo pregunta, con respecto a la conservación del jaguar en México, ¿hay futuro sobre esta especie en el norte de México? Y yo agregaría en todo el corredor de este felino. ¿Quién quiere responder? No sé si quisiera comentar algo sobre esto. Andrés. Bueno, en realidad se está haciendo censos, igual segundo censo del jaguar a nivel nacional, y los datos son bastante, digamos, alentadores. Se han hecho además, además de los censos, ya el segundo censo nacional, se han hecho además trabajos para hacer corredores biológicos que conectan las diferentes poblaciones, no solo desde el norte de México, sino inclusive desde Estados Unidos a toda la parte de México, y en un futuro que pueda llegar inclusive hasta donde se distribuye el jaguar en Sudamérica, ¿no? En Argentina, por ejemplo. Pero estamos bastante optimistas de que podemos lograr la conservación del jaguar como lo hemos estado haciendo, con los corredores, con los estudios. Entonces, estamos confiados en que sí podemos salvarlo. Sí, yo agregaría que... Una de las cosas... perdón. José. José. Yo agregaría que el jaguar, de hecho, es de esas especies que nos dan un poco de esperanza, ¿no? O sea, dentro de este panorama oscuro que veníamos hablando, creo que el jaguar es de las especies que nos permiten decir que con acciones coordinadas, científicamente soportadas, con la participación de todos los actores necesarios, que no es solo el gobierno, porque esto no es una labor solo del gobierno, por supuesto que es un papel importante, pero entre el gobierno, las ONGs, las asociaciones, las comunidades locales, se pueden tener impactos muy positivos. El censo que mencionaba Andrés, precisamente ya nos está dando una muy buena señal que tenemos una tendencia al crecimiento, incluso en esas poblaciones del norte de México. De hecho, se notó en las poblaciones tanto de la Sierra Madre Occidental como Oriental, se notó un aumento en los últimos 10 años. Y eso es por acciones coordinadas, ¿no? Precisamente porque entendemos bien desde lo científico cómo afectan diferentes amenazas como la cacería, la pérdida de hábitat, etcétera, etcétera, y se empezaron a implementar medidas para revertir esos procesos. El mismo proceso que menciona Gerardo, de hecho, la península de Yucatán, en los últimos 10 años, que es el tiempo que digamos, en el que medimos el censo del jaguar en México, en los últimos 10 años la península, de hecho, fue la región de México que más cobertura de bosques perdió. Este tipo de acciones, como lo que menciona la ampliación de Calakmul, el pago de servicios ambientales, el involucramiento de estas comunidades locales, lo que hace es que aseguremos que esa población de jaguares de la península, que es la más importante de México y la más importante al norte del Amazonas, pues realmente tenga un futuro. Entonces, creo que al final el jaguar, así como ha sido tan importante culturalmente a lo largo de la historia de toda la colonización de América, ahorita se vuelve un elemento muy importante porque es el que nos da esperanza que con acciones bien hechas, cuidadosas, estudiadas y articuladas, podemos realmente revertir un proceso de extinción que era inminente para una gran especie icónica como el jaguar. Que le llaman además especie sombrilla, ¿no? Correcto. Correcto. Perdón, ¿puedo opinar un tantito? Sí, claro. No, digo, especialmente lo que dice de especie sombrilla, especie clave. Esa es la buena noticia, que si estamos salvando al jaguar, se están salvando muchos ecosistemas y muchas otras especies, ¿no? Entonces es bastante bueno y gracias por comentarlo. Perdón, Gerardo. Sí, una de las cosas que también me gustaría resaltar aquí, básicamente que tanto Andrés como José son miembros de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que es una iniciativa que empezamos en el 2005 y que agrupa a científicos, comunicadores, ambientalistas, ONGs enfocadas en la conservación del jaguar. Cuando empezamos a estudiar no sabíamos ni siquiera cuál era la distribución de la especie. Ahora sabemos muchísima información que hemos aplicado para su conservación. Por ejemplo, como bien dijeron, hicimos el Censo Nacional del Jaguar. Es el país que tiene un Censo Nacional del Jaguar. Lo hemos hecho 2 veces, el primero en 2010, el segundo en 2018. Lo más bonito de esto es que las poblaciones mostraron un incremento de 4.000 en el 2010 a 4.800 en el 2018. Y esto tiene que ver porque la Alianza y otros grupos de trabajo
han hecho un esfuerzo muy grande para conservar el jaguar tanto a nivel nacional como a nivel regional. A nivel regional nos hemos enfocado en lo que mencionaba yo, en los que los pobladores locales tengan beneficios por la conservación de sus recursos y que ganen más dinero sin que tengan que destruir sus selvas, sus bosques. Con esto hemos trabajado con servicios ambientales, con la CONAFOR, con algunos grupos privados. Hemos hecho algunas reservas privadas como nuestro Naturalia, que es uno de nuestros socios, que tiene algunas reservas del jaguar. Hemos trabajado en la consolidación de corredores y áreas prioritarias para conservación de la especie. Otra de las cosas que me gustaría decir que es importante, muy importante, es que como científicos hemos desarrollado la base científica para poder después hacer conservación, que quiere decir acciones en la parte in situ, tanto regional como localmente, y también hemos trabajado intensamente por que la política pública esté alineada en la conservación del jaguar. Y en este sentido también tenemos la peculiaridad, los tres de nosotros, que nos involucramos en proyectos que pueden ser aplicados, como en este caso el Tren Maya, o como Andrés mencionó, hicimos la reserva Chamela-Cuizmala hace 30 años, algo así. Y déjame decirte que todos los proyectos más importantes que hemos intervenido, ha habido una gran polarización de la población. Cuando hicimos la reserva Chamela-Cuizmala decían que se estaba vendiendo la tierra, que querían hacer latifundios, que el promotor era un inglés, un filántropo franco-inglés, James Goldsmith, y el proceso y la jornada y muchos periódicos mencionaban que en realidad compraba las tierras para hacerlas un latifundio y después desarrollarlas. Lo que hicimos con Andrés, el embajador Alberto Sekeli, que es un abogado muy bien, nos sentamos con James Goldsmith, con Sir James Goldsmith, y le comentamos la preocupación y nos dijo, métanle todos los candados necesarios para hacer esto. En el caso del Tren Maya te comento que, por ejemplo, para hacer los pasos de fauna, lo que hicimos es, después de platicar y ver los resultados, es que Fonatur metió los pasos de fauna no como una medida de mitigación con la que tendría que cumplir con la Semarnat, sino que lo metió en los contratos con los consorcios que están haciendo el desarrollo. Es decir, ya no es posible no hacerlos porque la Semarnat o cualquier posibilidad de decir que se puede hacer otra medida de mitigación, se tienen que hacer porque ya están metidos en esto. En este sentido, lo que tenemos que entender es que independientemente de nuestras creencias filosóficas o de nuestras creencias políticas, a nosotros los que nos guía es la ciencia. Si la ciencia dice que un proyecto va a ser un ecocidio, como estaban mencionando el Tren Maya o otras cosas, nosotros deberíamos intervenir para pararlo, aunque no tuviéramos posibilidades de pararlo. Pero por otro lado, cuando vemos que son proyectos que pueden mitigarse, y no solamente eso, mitigarse, sino que tienen grandes beneficios, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, pues va a quitar de las carreteras a miles y miles de camiones, pipas y trailers que llevan todos los productos a la península, por un lado. Por otro lado, va a poder ayudarnos a consolidar esta conectividad que ya se perdía con las carreteras y finalmente que se haya visto y que se haya aceptado esta visión mucho más amplia, mucho más global que los pasos de fauna, que son muy puntuales. No estamos viendo las áreas protegidas como Calakmul y estamos viendo los corredores biológicos. Esas son las cuestiones que hay que hacer. Es importante que en este momento el público que nos escuche y los demás entiendan que tener una posición filosófica es correcta, una posición política es correcta, pero si en realidad nosotros queremos aportar de una manera sólida a la conservación, tendremos que dejar guiarnos por la ciencia, que es la que nos puede dar con mayor certidumbre las posibilidades de cuáles pueden ser los posibles escenarios de una obra de infraestructura, una política pública, un derecho de los dueños de la tierra, etcétera, etcétera. Bien, doctor, muchas gracias. También pregunta aquí Julio Montalvo si existen ya pasos de fauna en la península de Yucatán que ayuden a mitigar el atropellamiento de especies, o yo agregaría en cualquier otra parte de nuestro país. ¿Existen ya casos donde se hayan implementado estos pasos de fauna? Afortunadamente ya hay algunos casos en la península de Yucatán, hay una carretera que ya cuenta con unos pasos de fauna y que después con estudios de cámara trampa se ha podido monitorear y son pasos no elevados, sino por abajo de las carreteras y que en este caso son en carreteras y que funcionan muy bien, pasan jaguares, pasan pumas, es decir, la fauna pasa
por estos lugares y están bien diseñados. También hay algunos en Nayarit, hay algunos en Chiapas, es decir, ya se han hecho de manera bastante puntual. Lo importante ahora es que como parte de este esfuerzo que estamos haciendo, queremos que ya se vuelvan la política pública del país, que cualquier obra de infraestructura ferroviaria o carretera debe tener pasos de fauna y estos pasos de fauna deben estar establecidos de una manera científica, es decir, con bases de datos correctas que indiquen cuál es la especie que queremos favorecer, por qué y dónde quieren ponerse. Un punto importantísimo es que se hacen los pasos de fauna donde está la vegetación continua, pero hasta ahorita no se ha tomado en cuenta qué va a pasar con esa vegetación en los próximos años. Es decir, los pasos de fauna es muy importante que los más relevantes para mantener la conectividad, encontremos los mecanismos para que los dueños de la tierra, ¿sí?, estén dispuestos a mantener estos pasos de fauna, esta conectividad en los siguientes 20, 30 años, ¿sí? Y es ahí donde el pago de servicios ambientales cobra una relevancia muy grande. Puede ser o pago de servicios ambientales o en otras circunstancias se pueden establecer áreas de conservación en donde los dueños de la tierra voluntariamente la aportan. Y en ese sentido, déjame decirte que en el área de Calakmul, entre Calakmul y Siancán, que es en la costa, hemos logrado establecer con el director del área de la reserva de Calakmul ya más de 20 áreas de conservación voluntarias, que en total son casi 200,000 hectáreas, en donde los dueños de la tierra han puesto la voluntad para conservar estas tierras, por un lado, y por otro lado se han encontrado mecanismos para que tengan beneficios con esta conservación. Muchas gracias. Aquí hay un comentario de Martín Díaz que me parece interesante. Quisiera saber qué opinan. Dice que hay muchas dificultades, no solo económicas para la conservación, sino también de desinformación, narcotráfico con amenazas de muerte de los defensores de la naturaleza. Dice que considera que se le debe dar más importancia a materias ambientales desde los primeros años de la vida escolar, ¿no? ¿Qué piensan de esto que menciona? Sí, yo creo que hay como dos elementos que me parece que son muy importantes en ese tema. Uno, sin duda, el tema educativo es muy importante. Me voy a enfocar en la segunda parte de su pregunta. Uno es que el tema educativo es muy importante y por supuesto tenemos que trabajar en las primeras etapas escolares y desde la casa, pero por otro lado está la perspectiva que no podemos esperar a que la siguiente generación sea la que se cargue de resolver los problemas, ¿no? O sea, tenemos un problema latente que está pasando ahorita, que eventualmente también generaciones anteriores a las de nosotros pensaron en que nosotros las teníamos que resolver, ¿no? Entonces, el tema educativo y más allá de lo educativo formal, el tema, digamos, de la bioalfabetización, de la concientización, la sensibilización, son temas que tienen que ser transversales, no solo desde la perspectiva educativa, no solo desde la niñez, sino a través de toda la, digamos que toda la sociedad en general, ¿no? Y en ese sentido, eso va a ocurrir en la medida en que la sociedad exija que esto sea un tema que debe tratarse en todas las esferas, ¿no? Y ahí es donde lo que requerimos es que estos temas se difundan, lleguen a mucha más gente y realmente se vuelvan temas relevantes del orden nacional, del orden internacional, y así digamos que naturalmente va a empezar a permear al resto de esferas. Bueno, yo coincidiría con José plenamente en que la educación para los niños es muy importante, pero ya no hay tiempo para los niños. No hay tiempo y no sería ético dejar esta tarea a ellos. Lo que ocurra a la fauna silvestre, a la flora silvestre, a los ecosistemas naturales en el planeta en los próximos 15 o 20 años, es lo que determinará, por un lado, el futuro de la diversidad biológica en general, en el mundo y en México en particular, y por otro lado, es lo que determinará si la posibilidad de que ocurra un colapso de la civilización. La buena noticia, el día de hoy, el Día de la Tierra, es que estamos aún a tiempo. La mala noticia es que el periodo que tenemos es enormemente pequeño. Este es, junto con el cambio climático y un holocausto nuclear, son los problemas más importantes que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Es decir, es muy importante que entendamos que en México, en el mundo, los problemas de esta magnitud no pueden resolverse sin una visión de país, sin una visión, una política ambiental explícita que no tenemos en este momento en México y tampoco en gran parte del planeta, y en donde nosotros debemos volvernos
dejar de ser espectadores y volvernos actores. En ese sentido, yo agradecerles a todos los que están escuchando, porque básicamente están jugando ese papel de actores, están empapándose en estos temas. Creo que estamos en una encrucijada enormemente compleja que hace que nuestro trabajo sea muy complicado por un lado, por otro lado, lo hace enormemente reconfortante porque lo que estamos logrando salvar y lo que logramos salvar es mucho de lo que va a quedar en este planeta. Muchas gracias. Se nos está agotando el tiempo y tenemos todavía varias preguntas, así que voy a leer 3, si las puede tomar cada uno. Grisel Martínez señala que con la crisis climática actual, aún estamos a tiempo para revertir un poco el calentamiento global y la extinción masiva de especies. Raquel García manda felicitaciones por su labor. Gerson Cruz manda saludos desde Bogotá para estos 3 grandes maestros. Axel Murguía pregunta, ¿En México el jaguar mantiene buena parte de su territorio original? Jesús Pacheco pregunta, ¿cuál es la importancia de la ciencia básica en la conservación? ¿Les parece si tomamos estas 3? Yo quisiera contestar con la del cambio climático, ¿no? Obviamente es un problema muy complejo, multifactorial, que está afectando a todos los niveles. Es complicado, pero yo prefiero pensar que sí podemos, porque la otra opción es pensar que no podemos y entonces no hagamos nada. Entonces, yo creo que lo mejor es esforzarnos y pensar que sí podemos llegar a revertir o por lo menos mitigar o encontrar soluciones que nos ayuden a, digamos, disminuir los impactos que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, es complejo, tenemos que trabajar desde muchos puntos de vista y una recomendación que yo hago muchas veces a los estudiantes en las clases que doy es que no piensen que por ser biólogos tienen la respuesta a todo o tienen la verdad. A veces hasta me da vergüenza que hay gente que no es bióloga, que está dando mejores soluciones que los propios biólogos. ¿A qué me refiero? Como arquitectos, ingenieros, que dan opciones prácticas para de alguna manera disminuir los impactos que están ocurriendo en el planeta, ¿no? Entonces, la respuesta para mí sería, hay que pensar que sí podemos, que hay que hacerlo, porque de lo contrario, pues es más difícil si pensamos que no. Yo sumaría un poquito de esto para responder la siguiente, y es que yo definitivamente estoy convencido que sí estamos a tiempo. Lo que pasa es que, como muy bien lo decía Gerardo, estamos al borde del abismo, ¿no? O sea, estamos a un pasito de caer y no sabemos qué hay abajo, ¿no? Que es realmente la preocupación. Pero estamos todavía a tiempo, tanto en términos de cambio climático como de pérdida de especies. Creo que todavía hay acciones, todavía hay un tema de voluntad política que creo que podemos estar viendo algo diferente en este tiempo, justo después de unas elecciones que acaban de pasar. Pero creo que podemos, si vemos ese cambio desde una voluntad política y desde la sociedad, yo creo que todavía podemos resolver algunos de estos temas. Y en cuanto al jaguar, lastimosamente, en un trabajo que publicamos hace ya unos 3 años, encontramos que para el continente se ha perdido cerca del 55% de la distribución de la especie. Es decir, nos queda la mitad, menos de la mitad de lo que era naturalmente la distribución del jaguar en el continente. Y México, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Grandes áreas se han perdido. De hecho, muchas áreas hacia el norte de México, incluso en la península, se han perdido las poblaciones. Por supuesto, son zonas que han sufrido transformaciones muy significativas, y lastimosamente es un fenómeno que ya vimos en los últimos 50 años y que seguimos viendo, ¿no? Y que precisamente por eso el jaguar puede ser ese faro que nos ayude a frenar este tipo de procesos para que no se siga perdiendo esa distribución natural. Bueno, yo decir que básicamente la pregunta de Jesús Pacheco, la ciencia básica es fundamental. Es importantísimo tener ciencia, porque la diferencia entre ciencia básica y aplicada es el enfoque. La ciencia básica, la ciencia y las tecnologías sólidas son fundamentales para poder mantener esta visión y estas respuestas. Por eso es la enorme preocupación, por ejemplo, por lo que está pasando ahorita con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde Elena Álvarez ya prácticamente lo está desmantelando. Es un tema muy complicado y en donde lo que se está perdiendo en estos momentos por este desmantelamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a tener repercusiones a largo plazo en México. Por otro lado, decirles que por supuesto estamos a tiempo, como dije,
reducido este tiempo. Sin embargo, hay mucho de lo que se puede hacer. Los tres de nosotros tenemos muchos trabajos y en conjunto hay muchos casos de éxito. Si nosotros nos ponemos a ver, no solamente obviamente de nosotros, de muchos otros grupos, tanto de campesinos, de la iniciativa privada, de gobiernos, etcétera, en México. Yo te podría decir que en los últimos 20, 30 años se han recuperado poblaciones de animales como el borrego cimarrón. Llegó a haber alrededor de 1,000, ahorita hay casi 11,000. Se le caza de una manera selectiva y la cacería bien llevada a cabo ha servido para que la población se mantenga. Tenemos una vez más bisontes, hicimos el esfuerzo de reintroducir los bisontes en la reserva de la biosfera Janos en Chihuahua. En el 2009 eran 23 animales, ahora hay 200 animales y ya hay 2 manadas, una en Chihuahua y otra en Coahuila. Se reintrodujo el lobo mexicano. Los flamencos llegó a haber 4,000, 4,500. Actualmente hay entre 35,000 y 40,000. Mi último ejemplo, la tortuga, las tortugas en la playa Escobilla, en Oaxaca, una de las últimas con grandes arribadas, que quiere decir la llegada masiva de hembras a anidar. Llegó a haber 40,000 tortugas en esa playa. El año pasado hubo más de 2 millones de tortugas anidando. Es decir, hay muchos casos de éxitos. La coyuntura de, por ejemplo, en este momento de que la Semarnat, Fonatur, nosotros y un grupo de otros ONGs y eso, hayan podido tener y concertar la visión de que crecer la reserva de la biosfera Calakmul es un tema importante desde los diferentes puntos de vista de cada uno de los grupos interesados y que se esté tratando de llevar a cabo, es otro caso de éxito. Es decir, debemos reconocer que tanto en México como en el mundo hay muchos casos de éxito en beneficio de la naturaleza, en beneficio de hacer compaginar desarrollo con conservación. Lo vamos a lograr hacer si, acabo con esto, logramos, aparte de todas estas acciones, hacer 3 cosas. 1, tenemos que parar el crecimiento poblacional humano. Es decir, el planeta no va a aguantar si seguimos creciendo como estamos creciendo. El segundo, tenemos que bajar nuestros patrones de consumo. Debemos dejar de consumir menos, debemos consumir mejor. Y tercero, tenemos que trabajar mucho en que las tecnologías eficientes, por ejemplo, reemplazar energías fósiles por energías verdes, hay muchos ejemplos que podríamos hacer, nos pueden ayudar en esto. Es una gran tarea y es una tarea que solo vamos a lograr si entendemos que un país está conformado por la iniciativa privada, por el gobierno, por la sociedad civil, por los científicos, por los grupos indígenas, ejidales, etc. Es decir, el país en conjunto tiene que tener líneas de trabajo correctas y empatadas entre todos los grupos de interés para que funcione. De otra manera, va a ser muy difícil que tengamos éxito. Gracias, doctor. Lanzo otras 3 preguntas. Axel Murguía nuevamente pregunta si existe un programa de conservación sobre un corredor biológico para el jaguar de México a Colombia, y si existe, ¿cómo va? Andrea Díaz pregunta, ¿qué opinan de la propuesta que hace unos días dio a conocer un partido político donde se menciona prohibir el aprovechamiento extractivo de especies o poblaciones de flora o fauna silvestres que haya sido objeto de actividades de conservación, recuperación, reproducción y reintroducción? Y Dali Lupita dice que muchos han criticado el Tren Maya, pero en base a lo que ustedes como conocedores y científicos mencionan, entonces, ¿podríamos decir que el tren no afectará tanto a la selva y a los animales como hemos creído? ¿Creen que ahora tendrá más atención la selva? Por favor. Yo me adelanto para responder al jaguar y dejo sobre la nueva legislación a los locales. Sí, hay iniciativas a nivel internacional que están buscando alinear esfuerzos de conservación para el jaguar. Como les contaba, hace unos años hicimos un esfuerzo por resaltar la verdadera situación del jaguar. El jaguar, digamos, que por tener una distribución tan amplia desde, como decía Andrés, desde Estados Unidos, sur de Estados Unidos hasta Argentina, muy pocas veces era considerada una especie en peligro precisamente porque tenía esa gran distribución. Y un poco lo que nos preguntamos es, ¿pero qué está pasando a nivel local, no? ¿Qué está pasando a nivel de las poblaciones? Y hicimos este ejercicio para precisamente darle una categoría, analizar realmente qué está pasando a nivel de cada subpoblación. Y tristemente encontramos que 33 de las 34 subpoblaciones en todo el continente se encuentran en una categoría crítica de amenaza. Solo una población, digamos que se encuentra en suficiente estado
en suficiente buen estado de conservación como para no considerarse en peligro, que es la población amazónica, que es prácticamente toda la cuenca del Amazonas en Sudamérica. Eso levantó, pues, por supuesto, la alerta de que necesitamos ampliar esfuerzos y, de hecho, desde la Alianza Mexicana para la Conservación del Jaguar, la Alianza Nacional, se realizó un simposio donde se trajo investigadores de todo el continente para hablar de la situación del jaguar a lo largo de toda América, y allí se sentaron las bases para la creación de la Alianza Latinoamericana para la Conservación del Jaguar, que es un proceso que actualmente estamos en construcción y desarrollo. Aparte de eso, pues han habido situaciones y movidas a nivel político. Se firmó un plan D para el jaguar, que es una firma de un acuerdo entre varios países, precisamente para dedicar e invertir en temas de conservación de jaguar, que es una gran noticia, y que esperamos pues que esa plata y esos recursos que se inviertan, por supuesto, permeen al territorio, ¿no? A realmente donde están los jaguares, que son este tipo de acciones como las de Calakmul, etcétera, que son acciones locales que realmente tienen impacto. Entonces, sí hay iniciativas, y yo creo que ahorita, con la capacidad científica que hemos desarrollado en Latinoamérica, con el apoyo de los gobiernos, no en todos los casos ni de forma equitativa, pero digamos que un poco más de atención sobre el tema, yo creo que sí podemos lograr y proponernos metas de conservación del jaguar al mediano y largo plazo, y revertir el proceso que iba camino a la extinción directo, como otras especies que hemos estado mencionando a lo largo de la plática. Perdón que interrumpa, ¿existen censos para jaguar en otros países? No, México es el único país que cuenta con un censo nacional del jaguar. Actualmente estamos planeando también para Costa Rica y para Colombia, pero como tal el primer censo que existe en el continente es el de México, lo cual lo hace pues pionero, pero además de pionero sentó unas bases y un ejemplo maravilloso para que en el resto de países podamos realmente hacer esfuerzos parecidos. Gracias. Adelante con las otras respuestas. Bueno, yo solo comenté en cuanto a lo de la ley que metieron. Desafortunadamente no, la desconozco, pero bueno, quisiera comentar. Por lo que entendí, es una ley que prohíbe la extracción de ejemplares de especies que pueden estar en peligro. ¿Tú conoces, Gerardo? Bueno, o sigo comentando. A lo que voy, todo va a depender qué diga esa ley. Yo no la conozco, y también para qué sería el objetivo de la extracción. Sí sé que, por ejemplo, a través de las UMAS, que son unas herramientas que puede utilizar la gente para aprovechamiento de flora y fauna silvestre, se pueden utilizar especies. Pero obviamente para eso se requiere todo un plan de manejo y demostrar que lo va a saber manejar y para qué es, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es posible. Desconozco, perdón, me disculpo, desconozco la ley que metieron, pero podría ser posible. Bueno, yo haría un par de comentarios en relación a esta legislación que tampoco conozco. Me parece que tendríamos que ser muy cuidadosos. En realidad, muchas de estas iniciativas las veo salir de partidos políticos que lo que buscan es explotar intereses de la población, muchas veces propiciados por información incorrecta. Es decir, la prohibición del aprovechamiento muchas veces puede tener impactos bastante graves, negativos. Habría que verlo, como dijo Andrés, con detalle. Seguramente ya está en el radar de algunos de nuestros asociados de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Lo que tenemos que entender es que este tipo de leyes generales lo que hacen muchas veces es no fortalecen la conservación. Más que las prohibiciones, debíamos ver en qué condiciones sí se puede dar y en qué condiciones no, y tendríamos que buscar, por ejemplo, cómo la gente que no hace una extracción o la gente que mantiene su selva tenga beneficios de esto. De otra manera, me parece que son cuestionamientos populistas para tratar de ganar votos estos partidos políticos. Por otro lado, decirles que si bien hemos avanzado mucho en relación al Tren Maya, es todavía muy temprano para cantar victoria. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es seguir trabajando en conjunto con la gente de Fonatur, con la gente de la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, para seguir avanzando en el tema. Yo estoy bastante confiado de que, dada la magnitud de los acuerdos que tenemos, el consenso que existe en la visión, podamos llegar a aterrizar algunas de estas acciones pronto. La idea es que a final de año podamos anunciar ya la creación de la Gran Reserva. Sin embargo, aún antes de que esto ocurra, iremos anunciando cómo vamos avanzando. También decirles que el día de hoy estamos anunciando el inicio
y lanzamos ya una campaña que se llama en inglés People versus Extinction, la gente contra la extinción, que es una iniciativa mexicana, ahora internacional, muy ambiciosa, que tiene como objetivo que en los próximos 5 años, 4.000 o 5.000 millones de personas en el planeta tengan una idea clara de qué es la extinción de especies, por qué es importante y qué es lo que podemos hacer. El tema de la extinción de especies no es un tema de ciencia, igual que el tema del Tren Maya, más que nada es un tema de educación, es un tema de que entendamos cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones. Y en ese sentido, People versus Extinction, la gente con la extinción, es un movimiento muy grande que si logramos catapultarlo al nivel que esperamos, va a tener un impacto en la educación de todos los sectores de la sociedad a nivel mundial muy grande. Es decir, con esto acabo, me parece que es muy importante que en un momento de esta coyuntura tan complicada dejemos a un lado los prejuicios y que nos centremos en posiciones científicas que nos puedan orientar hacia cuáles son las posiciones correctas que deberíamos tomar. Es menester que todos nosotros tomemos decisiones educadas, porque muchas de las decisiones que no están bien sustentadas en la ciencia, que no están educadas, aunque tengan una intención muy buena, generalmente muy buena, pueden tener impactos negativos muy severos. Muchas gracias a los tres. A mí me gustaría que cerraran con una reflexión, pero también con un consejo para la gente que nos está viendo, porque si bien existen organizaciones de la sociedad civil que han emprendido acciones pues para evitar la deforestación de los lugares, la devastación ambiental en general, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer desde nuestras acciones más pequeñas? ¿Cómo podemos actuar para evitar que pues se pierdan especies y también pues que se vaya perdiendo la biodiversidad de nuestros países, de las localidades donde vivimos? Esto ya para cerrar, no sé si en 1 o 2 minutos pueden darnos sus opiniones y también por último darles aquí Lorena Marín, les mando un abrazo enorme y con gran admiración para el trabajo de los tres. Adelante, por favor. Bueno, me adelanto. Yo lo que aprovecharía esto es para hacer una invitación. Yo creo que la lección de cuando hablamos de estos temas y cuando se tocan estos temas, en realidad todas son invitaciones, y la invitación es que este reto, este problema al que nos enfrentamos es global y nos involucra a todos. Esto no es ni problema solo de las ACs, ni es problema solo del gobierno. Esto es problema de todos como ciudadanos del mundo. Está dentro de nuestra responsabilidad, dentro de nuestros deberes como ciudadanos, entender este problema por lo menos y ojalá, como decía Gerardo, pasemos de ser espectadores a ser actores. Ser actores, hay muchas formas de contribuir, desde cosas tan básicas como mejorar nuestros patrones de consumo, reducir nuestros patrones de consumo, que es en nuestro día a día, o sea, qué tipo de productos consumimos, de dónde vienen, cómo se produjeron, etcétera, etcétera, pero incluso a escalas hasta en términos políticos, ¿no? O sea, quiénes elegimos, por qué los elegimos, qué tanto ellos consideran que es un tema relevante el tema ambiental y en especial el tema de especies, y cómo ciudadanos, cómo presionamos a nuestros gobiernos y al resto de la sociedad la influenciamos para que realmente tomemos una posición firme y podamos contribuir a revertir este problema tan grave que nos afecta, y que al final, la ventaja, digamos, dentro de todo es que al ser un problema humano, la solución solo la podemos dar nosotros como humanos. Sí, y por ejemplo, respecto de eso, lo último que decía José, es tomar conciencia que nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución, ¿no? No siempre buscar que alguien más tenga la culpa, como por ejemplo con el cambio climático, con la pandemia, de tener este complot, de decir que fue inventada o que el cambio climático no es cierto. Independientemente hay gente que dice que es de origen humano, hay gente que dice que es algo natural, independiente como sea, está ocurriendo. Entonces, el mensaje de estos consejos es concientizarnos, acercarnos, participar en foros, ¿sí? Tomar conciencia, opinar y sobre todo tomar una posición, no quedarse pasivos, no quedarse nada más viendo, porque al fin de cuentas todos somos parte de esto. Sí, claro, bueno, no podrían haberlo puesto mejor que mis colegas. Si yo les invitaría a ustedes, si le ponen 50 maneras de ayudar al medio ambiente, van a encontrar muchas
formas de hacerlo. No usar animales silvestres de mascotas, no tomarnos selfies. Los biólogos y la gente que nos gusta el campo somos muy asiduos a sacar un animal y tomarnos una foto con una boa, con una lagartija, con algo que estamos atrapando. Yo creo que eso no debíamos hacerlo porque estamos dando un mal ejemplo. Creo que es importantísimo entender que estamos en una coyuntura muy complicada, por un lado, pero por otro lado, el enorme beneficio que tenemos de que podemos hacer cosas. Y en este sentido, yo creo que hay que ser muy fríos en la toma de decisiones. Aquí, independientemente de lo que nos guste, por ejemplo, a mí no me gusta la cacería en particular, pero si la cacería está bien llevada y se puede hacer bien, puede salvar especies. Entonces, a pesar de que no me gusta, científicamente hay casos en los que se demuestra que puede salvar especies, pues debería yo apoyarla. Entonces debemos ser muy fríos, debemos ser muy creativos, debemos quitarnos esas cajas, esas cajas, esos marcos que nos ha impuesto la sociedad, que nos ha impuesto la educación formal muchas veces en las universidades, en las preparatorias, lo que hace es encajonar nuestros pensamientos. Si no pensamos igual que todos los demás, estamos mal. Es decir, es un momento en la historia de la humanidad también enormemente importante, enormemente creativo. Tenemos las redes sociales, etcétera. Sean muy creativos. Y finalmente tenemos que ser muy adaptables. Esto está cambiando muy rápido, ¿sí? Como dijo Andrés, o como dijo José, el cambio climático, la extinción de especies, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos, ver cuáles son las mejores condiciones, ver cuáles son las mejores acciones que podemos tomar a nivel del gobierno, a quién apoyamos o no, a nivel de la sociedad civil, cómo hacemos alianzas estratégicas con la iniciativa privada, por ejemplo, o con el gobierno, con los pobladores locales, con los dueños de la tierra. Las posibilidades son infinitas, básicamente. Es el momento que demostremos nuestra capacidad para poder inducir estos cambios de gran escala que se requieren. Pero podemos empezar y debemos empezar con los cambios en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro entorno. Finalmente, decirles que lo que está en juego es el futuro de la civilización, es el futuro de la humanidad y el futuro de todos los seres vivos. De ahí la magnitud de este problema, por un lado, y de ahí la enorme oportunidad que tenemos en nuestras manos. De acuerdo, muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros su conocimiento. Doctor José González Maya, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde Colombia o Costa Rica, ya no recuerdo desde dónde nos dijo. Desde Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de estar acá. Gracias. Gracias también al doctor Andrés García Aguayo, desde Jalisco. Estamos ahorita en Colima, pero muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar. Gracias. Gracias. Y también al doctor Gerardo Ceballos. Me dijo, ¿dónde estaba, doctor? ¿En el Valle de Bravo? No, está en Toluca, en su casa. Ahora estoy en Toluca, sí, ahora estoy en Toluca. De acuerdo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un placer. Gracias a ustedes, amigas y amigos que nos siguieron esta tarde, y recuerden pues que el programa se queda ahí en demanda para que lo compartan, lo consulten, bueno, para que lo vean nuevamente. Y gracias, de verdad, les mando un abrazo, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.